Quédate porque este tema no se entiende desde un gráfico, se entiende desde el bolsillo. España tiene a mucha gente trabajando y aún así viviendo con sensación de derrota. Y en ese malestar, Santiago Abascal ha intervenido con un mensaje que busca ser simple y contundente, que con Pedro Sánchez se ha consolidado un país de sueldos bajos, donde el esfuerzo no se traduce en tranquilidad. Abascal habla de la España que madruga, como si fuera una nación dentro de la nación. Camareros, dependientes, sanitarios, transportistas, trabajadores de fábrica, autónomos. Y su idea central es que esa España sostiene el país, pero no recibe un país a cambio. Señala a Sánchez como rostro del poder que celebra cifras mientras la gente hace malabares. No porque los datos no importen, sino porque, dice él, los datos no pagan la nevera. El punto de partida es demoledor. Trabajo y no llego. Abascal lo repite porque sabe que es una frase transversal, sin partido. Y sobre esa frase construye su acusación, que el gobierno se ha acostumbrado a gestionar la precariedad con parches, con ayudas puntuales, con anuncios que alivian una semana, pero no cambian la vida. En su relato, Sánchez administra dependencia, te ayuda lo justo para que aguantes, pero no te da margen para que avances. Luego viene su tríada favorita: sueldo bajo, coste alto. Atención, inversiones. Ya están en España. Hasta Princesa Leonor invierte. Pon 5 euros, recibe 5.000. Gana miles de euros desde casa. Mira la página del banco. Enlace en descripción. Regístrate en 1 minuto. Impuestos que aprietan. Él lo empaqueta en una sensación de asfixia. Por más que corras, no sales del sitio. Y a partir de ahí acusa al Ejecutivo de haber creado un entorno donde producir es difícil, contratar es caro, emprender es un laberinto. Y al final, el salario se queda pequeño porque el sistema entero está mal diseñado. Es una crítica de modelo, pero contada en lenguaje de calle. Abascal también introduce el tema del orgullo. Dice que un país no puede pedir orgullo nacional si su gente vive sin orgullo salarial. Y ahí conecta el salario con la familia, con la natalidad, con la posibilidad de quedarse o irse. Porque si el sueldo no alcanza, el joven se va, la pareja retrasa hijos, el talento se fuga. Y esa fuga, según él, es una condena silenciosa. ¿Y qué propone? Su discurso suele mezclar dos promesas: alivio de cargas para que el trabajo cunda y reindustrialización para que los empleos sean mejores. Habla de sectores productivos, de energía competitiva, de frenar burocracia, de proteger empresas pequeñas. Lo vende como devolver dignidad, y cuando la gente escucha dignidad, escucha algo más que dinero, escucha respeto. Como presentador yo te digo que aquí hay una batalla de credibilidad. El gobierno puede decir el empleo va mejor, pero si el sueldo real no se siente mejor, la frase se cae. Abascal se mete en ese hueco y lo llena de emoción. Te están vendiendo éxito mientras te aprietan. Esa emoción no necesita decimales, necesita realidad compartida. Te pongo escenas: el trabajador que rechaza ir al dentista, la madre que calcula el carrito del súper como si fuera una operación, el joven que comparte piso con desconocidos aunque trabaja a jornada completa, el profesional que encadena contratos y no se atreve a cambiar por miedo a perder antigüedad o estabilidad. Esas escenas son la munición del discurso, y Abascal las usa para decir que Sánchez ha fallado en lo básico, que el trabajo vuelva a ser ascensor social. Ahora el riesgo es evidente: convertir todo en culpa inmediata del presidente. Hay causas profundas, históricas, globales, pero la política funciona con responsables visibles, y Abascal sabe que Sánchez, por su liderazgo y por el tiempo en el poder, es el blanco perfecto. Así que su acusación se resume en una frase: han empobrecido al que trabaja. Y esa frase, cuando el margen desaparece, se vuelve pegajosa. Yo cierro con una idea que no es ideológica. Un salario digno es el contrato emocional entre un país y su gente. Si ese contrato se rompe, el país se llena de rabia, de cinismo o de fuga. Abascal ha hablado para capitalizar ese quiebre. El gobierno hablará para defenderse, pero la prueba final, la única que cuenta, ocurre en silencio, cuando tú haces cuentas sin cámaras. Abascal arranca con una idea que suena vieja, pero que vuelve con fuerza: el trabajo debe levantar. Si el trabajo no levanta, dice, el país se convierte en una cinta de correr. Mucho esfuerzo, poca salida. Se apoya en la comparación con el coste de vida. Sube todo menos lo tuyo. Esa frase funciona porque cabe en una conversación y porque mucha gente la ha pronunciado antes de escuchársela a nadie. Luego acusa
acusa al gobierno de vivir en el titular, celebrar empleo, celebrar crecimiento, celebrar resiliencia, y él responde: resiliencia no es prosperidad. Es una forma de pinchar el globo sin entrar en tecnicismos. Introduce el fenómeno del trabajador pobre como escándalo moral. Si tienes empleo y no llegas, el sistema falla. No es solo economía, es dignidad, y la dignidad mueve votos. Pone el foco en el margen otra vez, margen para ahorrar, margen para enfermar, margen para decir no. Sin margen, dice, la gente acepta abusos porque no puede arriesgarse. Habla del pluriempleo como síntoma de derrota, 2 trabajos para sostener lo básico, y lo enmarca como fracaso de modelo, no como virtud de sacrificio. Señala también al joven cualificado que se va. Para Abascal, eso es exportar futuro, y acusa a Sánchez de permitir una economía que no retiene talento. Ataca la burocracia que, según él, frena a la pequeña empresa y por tanto frena salarios. No lo presenta como papeleo, lo presenta como un muro contra el crecimiento real. Conecta salarios con vivienda. Si el alquiler se come medio sueldo, el sueldo es bajo, aunque suba. Es un argumento que convierte la nómina en realidad, no en cifra. Insiste en que las ayudas puntuales no sustituyen a un salario que alcance. Dice que el gobierno prefiere el bono a la reforma porque el bono da foto rápida. Habla de productividad, pero lo traduce a un lenguaje sencillo: que lo que haces valga más. Para él, eso requiere industria, inversión y energía más barata, y acusa a Sánchez de no haber creado ese contexto. Introduce el orgullo del oficio, gente que hace trabajos duros y cobra poco, y señala la contradicción: un país que presume de servicios mientras paga mal a quienes los sostienen. También menciona la presión fiscal sobre nóminas como parte del problema y lo enlaza con su marco de asfixia. De nuevo, no es un debate académico, es un relato de supervivencia. Se apoya en escenas: la compra medida al céntimo, el dentista aplazado, la calefacción recortada. Son escenas que cualquiera reconoce y que convierten su discurso en espejo. Como presentador, yo subrayo el peligro del cinismo. Cuando el esfuerzo no se recompensa, el ciudadano deja de creer en reglas, y si deja de creer, el país se vuelve más frágil. Abascal busca ofrecer una salida emocional: te escucho, te defiendo. Esa promesa tiene valor político incluso antes de que exista una política concreta. Señala la desigualdad de velocidad: precios que suben rápido, sueldos que suben lento. Esa asimetría produce frustración continua, y la frustración busca culpables visibles. Critica la cultura del aguante y acusa al gobierno de normalizarla. Para él, normalizar es rendirse, y su discurso se vende como lo contrario: confrontar. Cierra muchas veces con una frase de identidad: España no puede ser un país donde trabajar sea insuficiente. Es simple, pero marca horizonte, y en todo esto Sánchez aparece como símbolo del presente, el que gobierna mientras el salario no vuelve a ser ascensor. Esa simbolización es el corazón de su acusación, y si me apuras, lo resumo en una imagen que no sale en los boletines: la de una persona que llega a casa, deja las llaves en la mesa y antes de cenar se queda mirando el móvil porque está calculando si le queda margen. Ese cálculo es la política real. Y hoy, en este tema, el número 7381 no es un dato, es el tamaño del cansancio con el que muchos terminan el día. Abascal suele dramatizar una escena muy concreta: el trabajador que cobra y aún así pide ayuda a sus padres. Lo presenta como inversión del orden natural, generaciones jóvenes sostenidas por mayores cuando debería ser al revés. Se mete también con el contrato emocional del esfuerzo: estudias, trabajas, cumples y esperas mejorar. Si no mejoras, dice, el contrato está roto. Y cuando un contrato se rompe, la gente deja de creer en reglas. Otra imagen que usa es la del carrito del supermercado: el mismo carrito menos cosas. Lo presenta como inflación de la vida y acusa al gobierno de responder con anuncios, no con poder adquisitivo real. Cuando quiere ser más incisivo, compara sectores: empleos esenciales mal pagados. Dice, aplausos no pagan. Y acusa a Sánchez de vivir de gestos mientras el sueldo se queda atrás. Abascal conecta salario con impuestos y con vivienda para crear una pinza. Si te quitan por un lado y te sube el alquiler por otro, el sueldo desaparece. Es un marco de desaparición, no de estancamiento. También habla de la incertidumbre como recorte invisible: no saber si te renuevan, no saber si sube el alquiler, no saber si la factura vuelve a dispararse. Para él, esa incertidumbre es una política por omisión. En su narrativa, el Estado debería
debería facilitar que la pequeña empresa pague mejor, pero si la empresa vive asfixiada, paga poco. Ahí acusa a Sánchez de haber creado un entorno hostil para el crecimiento. Mete una crítica a la cultura del bono, ayudas puntuales que alivian pero no elevan. Dice que el ciudadano no quiere un parche, quiere un sueldo que alcance sin pedir permiso. Cuando habla de jóvenes, insiste en la frase "no es falta de ganas, es falta de salida". Eso es importante. Convierte el malestar en injusticia y la injusticia es más movilizadora que la mala suerte. También introduce el coste del transporte y del tiempo. Si vives lejos, porque es más barato, gastas más en moverte y pierdes horas. Ese tiempo perdido es para él un salario oculto que nadie paga. Como presentador, yo remarco que la discusión salarial no es solo cuánto, sino para qué. ¿Para qué sirve un sueldo si no permite planificar, si no permite independencia, si no permite descanso? Abascal tiende a contraponer economía real y economía oficial. La real, la nómina; la oficial, el discurso. Y cuando ambas se separan, el ciudadano cree al que le valida la experiencia, no al que le valida el dato. Introduce además la idea de que el país compite mal: energía cara, trabas, lentitud. No lo desarrolla con tecnicismos, pero lo usa para explicar por qué los sueldos no despegan. Y cierra casi siempre con la dignidad. Dignidad para formar familia, para tener hijos, para quedarse. Lo convierte en una promesa de futuro. Y cuando hay futuro, la gente escucha, aunque no lo comparta todo. Y ahora, antes de cerrar, te propongo un ejercicio de honestidad. Piensa en el último mes y dime cuántas veces hablaste de dinero con ansiedad. No por ambición, sino por supervivencia. Esa ansiedad es el combustible de cualquier discurso duro. Y mientras esa ansiedad exista, el debate seguirá creciendo. Restan 459 caracteres por completar, pero la idea ya está clara. El país no pide milagros, pide coherencia. Abascal suele insistir en que el salario no es solo dinero, es autoestima. Cuando cobras poco por un trabajo duro, sientes que te están diciendo que vales poco, y esa herida, cuando se abre, se politiza sola. Habla también del costo de ser decente. Cumplir normas, pagar todo y aún así vivir peor que quien se aprovecha del sistema. Esa comparación, justa o no, enciende porque toca orgullo. Cuando el gobierno presume de cifras, Abascal responde con una frase típica: la cifra no te acompaña al súper. Y vuelve a la escena básica, la compra como termómetro diario. Y remata con una promesa emocional: que el trabajo vuelva a servir. No servir para aguantar, sino servir para avanzar. Esa palabra, avanzar, es la que la gente echa de menos. Y termino con una pregunta que no se puede esquivar. Si el país te pide que aguantes, ¿quién aguanta contigo? Porque aguantar no es un plan, es un estado de emergencia. Y lo que sobra aquí no es ideología. Lo que falta es margen. Faltaban 2.988 caracteres. Abascal, cuando quiere ser muy gráfico, habla del sueldo de humo, un sueldo que existe en el contrato pero desaparece en cuanto pagas lo básico, y acusa a Sánchez de haber normalizado ese sueldo como si fuera progreso. Se apoya mucho en la idea de escalera social rota. Antes el trabajo te subía un peldaño, ahora dice el trabajo te mantiene en el mismo sitio o te baja. Y señala al gobierno por no haber reparado esa escalera. Otra escena que usa, la del trabajador que no se permite un imprevisto, un pinchazo, una muela, una lavadora. Si el imprevisto te hunde, el sueldo no es sueldo, es supervivencia, y ahí su discurso entra con fuerza. También introduce el coste de la energía como impuesto privado que encarece todo: producción, transporte, compra. No lo explica con modelos, lo explica con una consecuencia: si todo cuesta más, el salario vale menos. Cuando habla de empresa, distingue entre grande y pequeña. Dice que el pequeño no puede competir con burocracia y costes y que eso termina golpeando al salario, y acusa al gobierno de hablar de justicia sin facilitar crecimiento real. Abascal critica la cultura de la temporalidad como si fuera una fábrica de ansiedad: contratos cortos, renovaciones, incertidumbre. Para él, esa incertidumbre es un recorte invisible que ningún ministerio contabiliza. En su relato, el ciudadano no pide ser rico, pide ser normal, poder ahorrar algo, poder planificar vacaciones sin culpa, poder pagar una guardería sin temblar, y acusa a Sánchez de haber convertido la normalidad en privilegio. Como presentador yo subrayo un punto: los sueldos bajos no solo afectan al individuo, afectan al país entero. Si la gente no consume, no invierte, no forma familia, el país se apaga.
Abascal usa ese apagón como advertencia política y por eso su discurso termina siempre en futuro: quedarse o irse, tener hijos o no, construir o abandonar, porque cuando el salario falla, el futuro se negocia a la baja y nadie quiere negociar su vida a la baja. Finalmente, Abascal convierte el salario en un juicio al poder. Si gobiernas y la gente sigue sin margen, no me hables de éxito. Esa frase, dura pero sencilla, resume por qué su intervención cala. Y si a estas alturas te estás preguntando, vale, ¿y ahora qué? Esa es exactamente la pregunta que un gobierno debería responder sin rodeos, con plazos, con prioridades y con resultados que se puedan tocar. Porque si lo único que cambia es el discurso, la calle acaba cambiando de paciencia. Y hoy, en vivienda y en salarios, la paciencia ya va muy corta. Y si te quedas con una sola frase, que sea esta: un país puede aguantar un bache, pero no puede acostumbrarse a que el trabajo no alcance. Cuando el trabajo no